Olá, mis hermanos, bendiciones a todos. Vengo una vez más compartir con vosotros y compartir algo que me ha pasado esta semana y compartir una palabra que el Señor con la cual el Señor me ha estado sosteniendo. Oramos y pedimos al Señor que pueda ser de bendición. Padre, te doy gracias, Señor, porque a mí me has ministrado, me has instruido en tu camino, en tu palabra, y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que aquello, Señor Dios, que me estás enseñando a mí, pueda servir, Señor Dios, de ayuda a otros hermanos que quizás estén pasando también situaciones de tribulación y de dificultad, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que esa palabra alcance el corazón. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo haga la obra a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, os comparto que tengo una semanita bastante complicada. Hace unos días vamos pasando por unas pruebas y tribulaciones en casa y a veces uno va aguantando, resistiendo, pero la verdad que llegan momentos que las fuerzas de uno como que se acaban, ¿no? Y ayer estaba un día así y llamé a un hermano querido y ese hermano me decía: Mauro, no entiendo tu malestar, entiendo que estés pasando por problemas, pero Dios es Dios, Dios no te va a dejar sin respuesta. Hablo con Él. Y bueno, fue lo que hice, ¿no? Os comparto un texto que está en Hebreos 12 y habla de esto, de la vida del cristiano, ¿no? De la vida del cristiano, y es un texto que tenemos que tener muy fresco en nuestra memoria, en nuestra cabeza, porque es nuestro día a día, es lo que vamos a pasar. Voy a leer Hebreos 12 del 1 al 4, luego leeré algún capítulo más suelto por aquí, algún versículo. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Podemos ver en ese texto que habla aquí en el versículo 3 para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar, ¿no? Esto es algo que es normal en la vida del cristiano, ¿no? Vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, dice que va a ser probada como el fuego. Y el Señor nos da indicaciones de cómo sobrellevar esas pruebas. El Señor nos enseña, ¿no? Aquí cómo actuar, ¿no? La primera cosa que tenemos que hacer, yo dividí más o menos el texto en tres partes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es asegurar que estamos en orden con el Señor, ¿vale? El versículo 1 habla de esto. Habla de que despojémonos de todo peso del pecado. Despojemos de todo peso y del pecado. El pecado no hace falta decir más que nos aparte de Dios. Si estamos en pecado, no hay cómo tener esta dirección de Dios, ¿vale? Y el segundo, despojamos de todo peso. Hay muchas cosas que no son pecado, pero que son pesos que nos estorban en la carrera y que roba tu tiempo, roba tu concentración, sea lo que sea, hermano, que esté estorbando, que sea un peso en la carrera de la fe. Hay que despojarse de esto. Esta es la primera parte. Estar preparados para la carrera, porque esto es lo que va a pasar. Si somos cristianos, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador,
hemos nacido de nuevo, hay un proceso de crecimiento en el cual vamos a ser probados, no por maldad del Señor, no para ver hasta dónde aguantamos, sino que para formar nuestro carácter, para formarnos como cristianos. Si leemos el versículo, saltamos a Hebreos 11, Hebreos 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todas esas pruebas y luchas que pasamos, si tienes claro que no estás en pecado, que has dejado el peso que nos estorba a un lado y estás corriendo la carrera de la fe, si estás intentando hacer las cosas bien, esas pruebas que vienen, tenemos que tener claro que son para formar nuestro carácter. No hay que huir de la prueba, no hay que decir, ay, qué bien que tengo una prueba, porque estaremos mintiendo, ¿no? Cuando estamos pasando por prueba, ay, gracias Señor, porque me he roto la pierna, qué prueba. No se trata de esto, hay que ser realista, ¿no? Si estás pasando por problemas, hay que entender que está pasando por problemas, pero hay que ver más allá. Jesús, cuando estaba en la cruz, aquí nos da el ejemplo, ¿no? Mirar a quién, mirar a aquel, el versículo 4 dice, el versículo 3, considerar a aquel que sufrió contradicción de pecados contra sí mismo. Considerar a quién es ese? Jesús. Jesús, cuando estaba en la cruz, no veía el sufrimiento que tenía él en sí, veía el resultado que eso iba a generar. Y eso nos invita el Señor, a cuando estemos pasando por las pruebas y dificultades, no mirar el problema que tenemos ahora, intentar entender que el Señor nos está formando. ¿Nos está formando para qué? Para ser de ejemplo, para ser de testimonio, para que seamos parte del cuerpo de Cristo, para que demos fruto. Este es el propósito de las pruebas, este es el propósito del crecimiento, que seamos mejores cristianos, que seamos cristianos que somos útiles en la viña del Señor, ¿no? Pasamos a Hebreos 12, capítulo 2, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Qué dice aquí? Después que pasan las pruebas, si tú y yo conseguimos tener claro que son para nuestro crecimiento, lo que nos dice que el texto es que, por lo tanto, levantar las manos caídas, no estemos derrotados, no estemos con temores, no estemos con tristezas más allá de lo normal, ¿no? Sino que levantar las manos caídas, ¿no? Levantar, hacer senda derecha para vuestros pés. ¿Qué quiere decir? Andar correctamente. ¿Sabes qué? Cuando estás en prueba, eres tentado a caer en pecado, a tomar decisiones que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si estás con un problema financiero, ahora hay mucha gente que está pasando mucha necesidad, te va a venir tentaciones quizás de robar, quizás de hacer alguna trampa en algún negocio, quizás de dejar de pagar a alguien. Son tentaciones y el Señor nos anima. El versículo 4 dice, porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El pecado nos va a asediar en el medio de las pruebas de la tentación. Y tenemos que resistir a no pecar. Resistir. Por eso dice, hacer senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Este versículo 13 habla de que andemos correctamente para que si alguno que está un poco cojo, que está un poco debilitado, nos vea, no sea parte del camino. ¿Me entendés? Si estás tú en prueba, hagas las cosas bien, resistir al pecado, para que los demás hermanos cuando vean, no se aparten del camino. Hacer senda derecha para vuestros pés,
para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Essa é a vontade de Deus, que tu fé seja provada, que tu cresça e te fortalezcas e camine corretamente. Vou tomar prestado o texto de, se olhamos nossa Bíblia 4 ou 5 páginas adelante, chegamos a Santiago 1, habla lo mesmo. É interessante que é o mesmo texto. Aqui temos em Hebreus 12, Santiago 1, 2 diz: Hermanos meus, tened por sumo gozo quando halleis em diversas pruebas, sabendo que a prueba de vossa fé produz paciência, mas tenga a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que os falte cosa alguna. E se alguno de vosotros tem falta de sabedoria, pídala a Deus, el qual dá a todos abundantemente e sem reproche, e se lhe será dada. Esse é o último ponto que queria tocar. Quando estamos nessas provas, se te sientes tentados ou que se não encontras a salida, se não consegues ver a prova como uma herramienta do Senhor para forjar tu caráter, se vês a prova como algo mal, como algo que não tem um proveito, pues quizás é que não estamos tendo sabedoria. Por isso disse Santiago: se alguno tem falta de sabedoria, pídala a Deus. Me passou ayer, não veia mais que problemas, não veia mais que problemas, e al hablar com esse amigo, com esse irmão, me ha dicho: o Senhor não te vai deixar sem resposta. O Senhor tem salida para tudo. Pídele. E me vino esse texto, me vino essa passagem. O Senhor não nos deixa sem resposta. Comparto um último texto para encerrar. 1 Coríntios 10, 13. Não sobrevino nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Deus, que não os deixará ser tentado mais allá de lo que podeis resistir, sino que dará também juntamente com a tentação a salida para que podáis soportar. Esse texto habla de lo mesmo. As tentações, as pruebas, Deus não nos tenta, ¿vale? Deus não tenta a nadie, pero em meio de las pruebas, nossa concupiscência, nossa maneira de fazer as coisas nos levam a tentações. Por lo que dizia, não, se estou com um problema financeiro, minha humanidade me vai levar a buscar a salida fácil, conseguir um dinheiro de uma maneira fácil. Se estou com um problema de matrimônio, minha humanidade, lo que diz o mundo, te vai dizer, pues busca outra esposa. Se estás com um problema com tus hijos, échalos de casa, eu que sei. Nossa humanidade, nossa carnalidade sempre vai buscar uma salida que tem que ver com o pecado. Por isso diz a palavra, resistir, uma vez resistido hasta a sangre contra o pecado. Nada, irmão, não me alargo mais, só animaros que, igual que passamos tribulações e provas, diz a palavra que muitos irmãos estão passando o mesmo em muitas partes do mundo. Aprendamos a ver as tribulações e sacar lo bueno, sacar o ensinamento e passar a prova. Dice Santiago 1:4, mas que tenga a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos quando vossa fé é provada, produz paciência. E é o que necessitamos, que haya fruto de todas as provas que passamos. Gracias, hermanos, que Deus os bendiga e espero que seja de bendição.